Saluditos hermanos y hermanas en Cristo, yo soy el Padre Ramón Villamor. El día de hoy, el Evangelio nos presenta la curación de aquel paralítico que bajaron por el techo. Es un Evangelio muy rico en detalles y en enseñanzas para nuestra vida cristiana. Bienvenidos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo dijo: y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade: no temerán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olviden las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olviden las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olviden las acciones de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo, el día de hoy tenemos este Evangelio riquísimo en detalles y en enseñanzas. Sin embargo, me voy a fijar en la última frase de Jesús al paralítico. Viendo Jesús que cuestionaban su autoridad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Esas tres acciones son imperativas. No son una opción, no es una invitación de Jesús, sino es un mandato. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y vamos a detenernos brevemente en estas tres frases. Levántate debe llevarnos a nosotros a reconocernos pecadores, a reconocer que estamos postrados. El pecado, los vicios, la enfermedad, los problemas nos tienen en un estado de postración y es necesario reconocer que estamos postrados para poder levantarnos. Creo entonces oportuno que en este momento cada uno de nosotros piense de dónde tenemos que levantarnos, qué es aquello que nos impide caminar, que nos impide levantarnos y caminar hacia Dios. En segundo lugar, Jesús le dice al paralítico: coge tu camilla. No le dice: pues levántate y anda y vete. No, le dice: lleva contigo tu camilla. Y es quizás la frase más enigmática, porque ¿qué significado tiene el coger la camilla? Yo me atrevería a dar dos interpretaciones de esta frase. Primero, reconocer, saber de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde venimos.
recordar nuestra familia, recordar nuestros orígenes, recordar cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, saber que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Y esto lo voy a conectar con el Salmo. En el Salmo decíamos, no olviden las acciones de Dios. No olvidemos las acciones de Dios. No olvidemos de dónde Él nos ha sacado, de dónde Él nos ha levantado. Cristo nos ha liberado de nuestros pecados. Desde allí, desde nuestros vicios, desde nuestro pasado, con nuestras heridas, allí el Señor nos tomó de la mano y nos dijo, levántate, coge tu camilla. Es decir, toma acción, toma el control de tus decisiones, toma el control de tu vida. Y ese coge tu camilla es también una invitación a llevar en nuestro corazón y en nuestra vida el testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. No solamente recordarlo, no solamente recordar aquellas maravillas que hizo el Señor con nosotros, sino es llevarlas y presentarlas también a nuestros hermanos. Hoy el testimonio es una pieza clave para la conversión de muchos. Podemos dar grandes discursos, podemos dar grandes enseñanzas, pero si no vivimos y si nuestros hermanos no ven esa coherencia de vida y ese cambio, no vamos a enamorar a nadie de Cristo. Por lo tanto, coger nuestra camilla es saber de dónde el Señor nos ha sacado y esa misma historia llevarla para presentarla como un testimonio creíble de las acciones y las maravillas de Dios para que otros también se conviertan, para que otros también salgan de su postración, para que otros también se levanten. Por último le dice, vete a tu casa, vuelve, regresa donde saliste y da testimonio de Dios. Hay muchos cristianos que rehúyen dar testimonio de Dios en sus hogares, en sus familias, porque es más fácil hablarle de Dios al que no me conoce que hablarle de Dios al que me conoce, al que conoce mis defectos, al que conoce mis errores, al que vive conmigo, al que tiene que aguantarme todo el día. Es mucho más difícil hablarle de Dios a ellos. Porque hoy el Señor nos invita a levantarnos, a tomar nuestra camilla y a volver a nuestra casa. A que podamos experimentar ese milagro de Dios que nos levanta, ese milagro de Dios que nos pone en pie de nuevo. A que llevemos ese milagro entonces a nuestro hogar, para que los nuestros también puedan experimentar la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.